muy bienvenidos en esta bonita noche de jueves 31, jueves 31 de octubre del 2024. El día de hoy pues traemos un tema interesante. Ya teníamos por ahí algo de tiempo en el cual no podíamos, no habíamos podido estar transmitiendo por algún tema por ahí de tiempo, ¿no? Principalmente. Y bueno, el día de hoy vamos a tocar un tema que creo que tiene mucho que ver, ¿no? Con los tiempos modernos en los cuales estamos viviendo, y es los desafíos que como tal estamos enfrentando como nueva derecha. Por ahí me escribió David Cubides Bernal. Él como tal él es de Colombia. Entonces me dijo, oye, pues ya tengo rato siguiendo el proyecto, yo también estoy trabajando en algo similar. Tengo algo también acá en Colombia, estoy también escribiendo un libro. Dijo, pues estaría bueno que platicáramos. Yo dije, pues va, me parece bien. Y pues bueno, el día de hoy vamos a estar platicando un poquito acerca de esto. Estoy esperando por aquí que se conecte. Saludos a Nicolás Han también. Creo que hubo un error también por ahí en la transmisión porque lo teníamos a las 8:30, pero creo que aquí lo tomó 8:30 AM y era 8:30 PM. Pero bueno, ya estamos por aquí, nada más estamos esperando por aquí que se conecte por ahí David, para arrancar, ¿no? Y bueno, ¿qué otra cosa también es importante mencionar? Bueno, por ahí no sé cuántos ya les llegó o lo están planeando pedir este nuevo libro, ¿no? De Agustín Laje, ¿sí? Globalismo. Este nuevo libro que pues de verdad está bastante extenso, ¿no? Tiene casi 600 páginas concretamente. Ahora vamos a ver. Tiene 575 páginas, más aparte su buena bibliografía como siempre. Pero bueno, está bastante interesante, aunque ojo, fíjense, ojo, y asumo completamente la responsabilidad por lo que voy a decir, y es de que creo que este libro parece, bueno, no lo he leído, no lo he empezado incluso, pero creo que llegó hasta un poquito tarde, ¿no? Hace como ¿qué será? Unos 3, 4 años, César Vidal le llamó la atención de una manera bastante amistosa a Agustín Laje y le dijo, Agustín, hablas mucho de derecha a izquierda, derecha contra izquierda, etcétera y demás. Dice, ahorita la gran problemática no es izquierda contra derecha. La gran problemática es globalistas contra patriotas. Y esta nueva lucha, ¿no? O resignificación, que por aquí le comentó César Vidal, no fue la primera vez que se menciona. Por ejemplo, aquí en México tenemos un intelectual, no es ni para mucho santo de mi devoción, pero es muy listo en su área, que es Alfredo Jalife. Alfredo Jalife es un tipo, en su persona es un tipo muy detestable, pero es un tipo muy inteligente, en temas, en materia de geopolítica, ¿no? Entonces, él ya tiene un libro justamente hablando de globalistas contra patriotas. Y otro libro, también muy bueno, que ya habla de esto a mejor profundidad, es Un mundo que cambia, obviamente de César Vidal, y otro de Daniel Stulin, que se llama El Club de los Inmortales. Este libro de César Vidal que tengo aquí fue escrito, si mal no recuerdo, en la pandemia, 2020, justamente allá por el 2020, Un mundo que cambia, un muy buen libro, que les digo, hace 4 años ya tocaba estos temas. El Agustín está un poquito más chonchito porque ahorita hay muchísima información al respecto, pero sin duda este libro de César Vidal está bastante bueno. Otro libro también que les decía, El Club de los Inmortales, de Daniel Stulin, un libro buenísimo que habla justamente cómo se empieza a articular, ¿no? Este nuevo orden global. Y muy a diferencia de lo que creen algunos, el mundo no es controlado por una élite sionista o completamente por el eje anglosajón, sino que el mundo está controlado por varias élites. Y las élites a veces se ponen de acuerdo, a veces pelean entre ellos. Como tal, no es que se reúnan en un cuarto oscuro y todos ellos tomen acuerdos como tal, ¿no? Por ejemplo, mucha gente dice, no, es que el Club Bilderberg ya tiene décadas que dejó de ser relevante. El Club Bilderberg para nada es ahorita relevante.
Oye, que el Foro Económico Mundial sí es importante, pero en el Foro Económico Mundial van y se comunica lo que ya de antemano se tenía planeado, ¿no? ¿Qué opinas de la derecha en México? Bueno, creo que aquí no pescó bien el usuario, Facebook User. Honestamente creo que estamos muy mal, bastante mal. Fíjense, hace unos días estaba viendo un foro muy bueno, se lo recomiendo, en el canal de este abogado español, Rubén Gisbert. Se llama Rubén Gisbert. Y este Rubén Gisbert armó un foro de geopolítica, invitó analistas muy buenos, como este Zorrilla, como Pedro Baños, como Lorenzo Ramírez, que Lorenzo Ramírez lo hemos tenido aquí en el canal. Y un punto bien importante que comentaban por ahí era el rol de Europa propiamente en el nuevo orden global, ¿no? Pero fue muy interesante porque en ese foro se reunieron pues de las mejores mentes que tiene España, ¿sí? De las mejores mentes que tiene España para empezar desde ahí a ver cómo reaccionamos, a ver cómo trabajamos, a ver cómo articulamos un proyecto. Todos ellos muy buenos analistas, todos ellos muy, muy inteligentes. Hay quien me dirá, oye, pero ¿y qué onda con Vox? Miren, lamentablemente yo le tengo respeto a Santiago Abascal, pero honestamente creo que el proyecto de Vox en España es un proyecto que ya se murió. Honestamente yo creo que es un proyecto que ya dio lo que tenía que dar. ¿Por qué? Porque si bien en ciertos aspectos critican que el aborto, critican a la Agenda 2030 de labios para afuera, critican la agenda trans, etcétera. Por ejemplo, votaron a favor, bueno, más bien se abstuvieron, no fueron a votar en la votación del Parlamento Europeo para darles indulgencia a unos terroristas, ¿no? Y no fueron a votar porque no, pues que ya lo tenemos perdido, ¿no? ¿Para qué vamos a votar? ¿Para qué vamos a la sesión legislativa, no? ¿Qué onda con eso? Ellos también le aplaudieron a Zelensky, también le aplaudieron a Zelensky cuando fue a España. O sea, ellos también están muy ligados a la OTAN. Entonces, pues, ¿qué les digo? O sea, lamentablemente Vox ya no es lo que era. O sea, ha perdido bastante. Y les digo porque ni Rubén Gilbert, ni Pedro Baños, ni Lorenzo Ramírez están aliados a Vox, ¿sí? ¿Por qué? Justamente hay temas ahí muy tristes. En México, ¿quién es nuestro Lorenzo Ramírez? ¿Quién es nuestro Rubén Gisbert? ¿Quién es nuestro Pedro Baños? ¿Dónde están los intelectuales? No hablemos de derecha. ¿Dónde están los intelectuales soberanistas? Los patriotas, ¿sí? Los que defienden la libertad. ¿Dónde están los intelectuales? Los referentes. No tenemos en México, ¿sí? Entonces, tenemos un grave problema porque, y justamente es lo que vamos a hablar ahorita que llegue David, es un gran problema que tenemos porque si no identificas qué proyecto estás defendiendo, no solamente el enemigo, es importante identificar al enemigo, pero lo primero es entender cuál es el proyecto civilizatorio que tú estás defendiendo. Si tú no sabes qué proyecto tienes, no tiene sentido que des una batalla cultural si no entiendes tu proyecto, ¿sí? La gran mayoría de la gente de derecha en México no defiende un proyecto de derecha, no defiende un proyecto soberanista, es reaccionaria. ¿Cómo piensa un reaccionario? Alguien dice blanco, yo digo negro. Alguien dice uno, yo digo dos. Eso es un reaccionario. El reaccionario no propone, solo critica y solo reacciona a los cambios que están ocurriendo en su entorno. Hay gente en México que no es provida, es antiaborto. Y qué bueno que lo sean, pero no son provida. ¿Sí? Porque, no, o sea, están en contra del aborto porque no saben, pero están en contra, ¿verdad? Pero no saben lo que es ser provida, no saben lo que es defender la dignidad humana. ¿Sí? Hay gente que es antifeminista, pero pregúntales cuál es el modelo de feminidad natural o un modelo de masculinidad natural, orgánica, integral, ¿no? Ahí andan copiándole frasecitas a los supuestos estoicos de Instagram, ¿no? Porque falta una identidad masculina, falta una identidad femenina y son reaccionarios, ¿sí? Lo mismo, oye, hay muchos que son anti-agenda LGBT, ¿no? Pero ¿cuál es el modelo de una sexualidad sana? Porque muchos de estos, y me ha tocado conocer a muchos disque guerreros culturales que están en contra de la homosexualidad, del lesbianismo, de la transexualidad, pero consumen pornografía, pero consumen prostitutas,
y lo ven bien. Ah, caray. Entonces, ¿qué onda con eso, no? Según me hablas de una moral cristiana en lo sexual, pero vives en unión libre, pero ves pornografía, pero contratas prostitutas, ¿sí? Ah, pero ya andas el 31 de octubre, así, tirando hate en Instagram, en Twitter, donde sea, que por la reforma protestante y que no sé qué, ¿verdad? Esos son reaccionarios, no proponen nada y no viven lo que predican, sino solamente reaccionan. Y te puedo decir que el 99% de la gente que se dice de derecha en México es reaccionaria, ¿sí? No tiene un modelo civilizatorio y no tiene un proyecto de vida que defender. Simplemente les pregunto, ¿cuántos de aquí tienen un proyecto de vida? ¿Cuántos? Si no tienes un proyecto de vida en lo personal, ¿cómo crees que vas a poder defender un proyecto civilizatorio si pues no lo hay? Bueno, última pregunta, porque ya llegó David. ¿Crees que pueda Eduardo Verástegui llegar a la presidencia? No, ¿sí? No creo que Eduardo ni siquiera pueda ganar una elección a alcalde y menos a diputado. ¿Por qué? Ojo, Eduardo no me cae mal, todo lo contrario. Eduardo en lo personal me cae bien, creo que es una persona que tiene ciertos valores, creo que hay cosas rescatables en su persona, pero lamentablemente Eduardo no es una persona inteligente, o al menos no en el sentido teórico que se requiere. Eduardo es una persona que puede ser bueno para actuar, puede ser bueno para hablar en público hasta cierto punto, pero por ejemplo vean la entrevista que le hizo vean la entrevista que le hizo Astillero a Eduardo Verástegui. Eduardo Verástegui quedó mal en esa entrevista con Julio Astillero. Quedó pésimo, ¿sí? No le sabía contestar bien las preguntas, no sabía argumentar. Ya he expuesto aquí algunos de esos puntos. Otro punto, el problema es de que Eduardo no está bien formado. Eduardo no ha leído, Eduardo no está involucrado en los debates de la actualidad, no conoce bien temas de historia, temas de filosofía, temas de política, temas de economía. Si te vas a lanzar a querer administrar un país tremendamente grande, un país tremendamente diverso como lo es México, no vas a pretender hacerlo si no tienes los conocimientos básicos en economía, si no conoces el país que pretendes gobernar, ¿sí? Entonces, Eduardo no tiene un proyecto de nación, Eduardo no tiene un proyecto civilizatorio, Eduardo es alguien reaccionario. Si su proyecto político llega a tener futuro, se va a convertir muy rápidamente en un Vox, o sea, un partidito chiquito que de vez en cuando le atine a algo, pero sin futuro, ¿sí? En lo personal, creo que hay que apoyarlo a secas, yo diría que sí, pero no des tu vida por el proyecto de Lalito, en el sentido de que el integrarte puede ayudarte a conectar con personas que sí estén informadas, con gente que sí esté en una buena sintonía, que sí esté bien formada, para ahora sí dar el siguiente paso. Rubén Gisbert en España está tratando de hacer algo similar. Llegó Vox le quedó muy grande el papel, no pudo. Bueno, pues eso espero que ojalá Gisbert tenga muchísimo más éxito en su proyecto, ¿sí? Que Gisbert sí tiene un proyecto muy diferente de Vox, ¿sí? Entonces, le digo, no se enojen aquí cuando les digo esto, no se enojen, porque España y México comparten un gran problema y es de que queremos que alguien nos venga a salvar, ¿sí? Queremos que alguien nos venga a salvar y ese es el grandísimo problema, creer que va a venir alguien desde afuera a salvarnos, pero no, tenemos que salvarnos nosotros. Y hasta que no lo entendamos, no vamos a poder avanzar. Entonces, mi perspectiva de la derecha en México, estamos mal, estamos muy mal, ¿sí? Y a corto plazo no creo que vayamos a cambiar las cosas, sinceramente, pero creo que esto es una primera base para dar un segundo impulso, para dar un segundo paso y trabajar ahora sí en la construcción de un proyecto político y civilizatorio que realmente pueda dar la respuesta a las preguntas importantes. Bueno, Sergio, no te enojes, Santi Sergio, no te enojes, ánimo. Yo les dije desde hace 4 años, yo les dije, ya me perré, ya, tranquilo, tranquilo. Bueno, vamos a darle por aquí la bienvenida a David Cubides desde Colombia. ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Ahí me escuchas bien? Yo no te escucho. A ver, gente, díganme, ¿ustedes escuchan a David? Pongan, sí, lo escucho, no lo escucho.
A ver, revisa por ahí tu micrófono, David, en la parte inferior izquierda. Ahí aparece, si estás hablando y capta el audio, se va a ver ahí que el microfonito se prende, pero si no, Sergio, no sé qué significa eso, pero creo que significa hola demonio en japonés, ¿no? Konnichiwa, eso es es hola demonio en chino, ¿no? Bueno. No lo escucho, dicen que no te escuchan, David. Bueno, está tratando, bueno, de lo que sale y entra. Pero bueno, volviendo, les decía, entonces lo que tendríamos que hacer es primero, ¿cuál es el proyecto civilizatorio? Hay que juntar a buenos expertos en economía, a buenos expertos en materia de seguridad, expertos, hacer una muy buena reunión y no sé, ponernos a estudiar unos 2, 3 años a profundidad y pensar qué es lo que le convendría a México, ¿sí? Entonces, es bien, bien importante que hagamos la tarea, ¿sí? Es un trabajo bien difícil, es un trabajo que va a tomar mucho tiempo, que va a tomar muchos recursos, pero todo en esta vida que vale la pena, así es, toma tiempo y toma muchos recursos. Ahora vamos a ver si David ya puede escucharnos. ¿Qué tal, David? Vale, ahora sí me puedes escuchar. Ándale, ahí sí ya te escucho. ¿Qué onda? ¿Cómo Vale, vale, estás? vale. Vale, escúchame de pronto ahí por esa parte. Qué alegría escucharte a ti el día de hoy, qué alegría escuchar a tus oyentes. Entonces, a lo que nos llama, quisiera escuchar más que todo lo que hemos hablado en estos días de la reciente obra de Agustín frente a la cuestión del globalismo. Excelente, muy bien. Bueno, fíjate que antes de, ya tengo por aquí abriendo tu presentación, ahorita la vamos a compartir. Y fíjate que un punto bien importante, y le decía esto a la audiencia antes de que llegaras, que esto ya hace 4 años, César Vidal le había comentado a Agustín. Agustín, tienes que considerar la variable globalismo y patriotismo, ¿sí? No meramente y no cerrarlo a izquierda y derecha. ¿Por qué? Porque si no tienes cuidado, tú puedes tener una agenda globalista, que ojo, la agenda globalista es una agenda que no está ligada a un espectro ideológico. Por ejemplo, la agenda globalista te puede vender, oye, ¿sabes qué? Soy un liberal, ¿no? Te puede vender, soy un liberal, y como soy un liberal, debemos dar libertad a las minorías, debemos abrir las fronteras, tenemos que abrirle las puertas a la Pachamama, ¿no? Y cuánta cosa, a infancias trans y demás, ¿no? Porque somos liberales. Pero por otro lado también pueden llegar por el sentido del estatismo, ¿no? Del marxismo, de la justicia social, de las minorías y cosas así, ¿no? El clásico colectivismo, ¿no? Entonces la agenda globalista puede tomar un discurso u otro y se puede implantar. Entonces si uno cierra todo a izquierda y a derecha, uno pierde por completo el sentido de lo que está pasando. Uno nunca va a poder entender la realidad si se cierra solamente a izquierda y derecha, ¿verdad? De hecho, por ejemplo, hay ciertos libertarios que son afines a la agenda globalista. Ahí está Gloria Álvarez. O, por ejemplo, Nicolás Moraz con, no, es que las fronteras deben ser abiertas. Eso es completamente funcional al globalismo, ¿no? Y también hay gente que es conservadora, que es estatista, que quiere darle poder al Estado, que es funcional al globalismo, ¿no? Como la Iglesia Católica. Y tenemos muchísimos, muchísimos casos de los cuales podemos ir tomando y pues efectivamente podemos decir que uno tiene que considerar esto, ¿no? Que la nueva derecha tiene que ser una nueva derecha, sí, pero tiene que considerar la variable globalismo, patriotismo, pero bien, bien importante que sea una derecha que aplique el soberanismo, que ahorita es lo que está tratando de romper ahora sí que la agenda globalista. Bueno, y platicaba también de este libro, no sé si ya lo tienes, Mundo que Cambia. No lo he escuchado, no lo he escuchado, Abraham. Está muy bueno, te lo recomiendo. Pero bueno, ¿qué opinas, David, tú ante todo esto? Vale, vale, Abraham, pues digamos, habíamos acordado que no era como una cuestión bueno, de discusión deliberativa, pero bueno, digamos, estamos en una cuestión inicial que es la conversación. Obviamente, nosotros tenemos algo en común y es que nos oponemos al globalismo desde distintas ópticas. En tal sentido, pues como te había dicho privadamente,
tenía presupuestado o tenía previsto una presentación más formal a través de diapositivas. Pero pues yo Ok. quisiera escuchar, o sea, digamos, es una pregunta, ¿ese es todo el punto de vista que tú has, o sea, la totalidad de lo que tú pretendes exponer en esta ocasión o piensas No, exponer? nada más es el arranque, es la introducción. Vale, sí, porque digamos, quisiera escuchar toda la cuestión que tú tienes para decir primero, por eso te digo que quisiera escucharte a ti primero y después iniciamos con la cuestión de las diapositivas, pues porque es tu canal, básicamente. Mira, si quieres vamos a empezar a presentar, y conforme vayas avanzando, vamos haciendo cortes y sobre eso ya voy opinando. Aunque sí, sí tengo una pequeña emoción, de pronto déjame presentar la totalidad de las diapositivas y después, al finalizar, abrimos una ronda de preguntas, no solo para que tú tengas algún tipo de objeción, si la hay, sino también tu audiencia. Entonces, en tal sentido, sí perfectamente puedo ver aquí las diapositivas, entonces iniciemos de una vez. Entonces, a esta presentación más o menos formal la llamé Construcción de una nueva derecha internacional y antiglobalista. Entonces, ¿qué quiero decir con estos dos adjetivos básicamente? Que nosotros, como bien lo ha dicho ya en sus oportunidades ante la prensa el señor Agustín Laje, y como yo le he dicho también desde hace unos varios años, incluso desde la época de la cuestión de las falsas vacunas en el año 2020, 2021, 2022 más o menos, que necesitamos unirnos internacionalmente. Pero durante la presentación pues voy a aclarar qué significa este adjetivo concretamente hablando de internacional y de antiglobalista, que para muchos teóricos tanto de la derecha como de la izquierda parecen ser dos adjetivos incompatibles, pero que voy a demostrar que no lo son tanto. Entonces iniciamos, mi nombre es David Cubides, @intelectual de derecha, me pueden encontrar así en todas las redes sociales. Sigamos. Vamos a ver. Entonces, definición de nueva derecha. Entonces, para definir qué es nueva derecha, primero tenemos que definir qué es la derecha. Entonces, en tal sentido, hay una definición negativa y positiva de lo que nosotros podemos entender políticamente como derecha. La negativa es la más fácil que hemos escuchado en medios de comunicación y en básicamente lo que es la comunidad intelectual, que es algunos grupos que se oponen a la izquierda. No todos los grupos que se oponen a la izquierda pueden considerarse per se derecha por las razones que más adelante voy a explicar. Siguiente. A ver. Definición positiva. Entonces, para la presentación, y creo que ya lo has escuchado tú, Abraham, cuando hemos tenido la interacción privada, me basé en la obra del señor Norberto Bobbio, Derecha e Izquierda. Entonces, aprovecho para citarla en tal sentido. Como a menudo he dicho a propósito de los que he dado en llamar las grandes dicotomías en que está, ¿será que le podrías poner un poquitico de zoom a la diapositiva? Ah, no, desde aquí no puedo. Pero mira, si quieres, puedes presentar tú desde tu máquina. Sí, Vale, vale, voy a intentar desde este lado para ver si puedo meterle un poquito de zoom. sí. Igual en la parte de abajo hay un icono que dice compartir. Hay como que Vale, una pantallita y sobre ese puedes darle ahí. Digo, sí, para que, porque desde aquí no se puede. Está algo limitado aquí esta parte vale, de... voy a intentar de este lado y si no, pues va a tocar no leer las citas. Sí, o si no, bueno, sí, igual trátalo, digo, no deberías tener problema. Y ahí desde abajo, en la parte de abajo donde dice Vale, compartir. sí puedes ver la diapositiva. Ahí está, nada más dale vista a presentación y aprovechando para saludar a Mauricio. Buenas noches, Mauricio, saludos. Entonces, íbamos en la cita precisamente. Ahora sí puedo leerla de mejor manera. Entonces, abro comillas, como a menudo he dicho a propósito de las que he dado en llamar las grandes dicotomías en que está dividido cada campo del saber
incluso de la pareja de términos antitéticos como derecha e izquierda, se puede hacer un uso descriptivo, un uso axiológico y un uso histórico. Descriptivo para dar una representación sintética de dos partes en conflicto. Valorativo para expresar un juicio de valor positivo o negativo sobre una de las dos partes. Histórico para marcar el paso de una fase a otra de la vida política de una nación, pudiendo ser el uso histórico a su vez descriptivo o valorativo. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente, que existe un uso descriptivo, axiológico e histórico de lo que conocemos como derecha. Entonces, para explicar lo que ha querido decir acá el profesor Bobbio, básicamente nosotros entendemos que la definición de derecha e izquierda nació con la Revolución Francesa. Eso es lo que nos han dicho en el colegio, pero el señor Bobbio hace la ejemplificación de que básicamente la derecha y la izquierda puede remontarse incluso a los tiempos premodernos, a los tiempos antiguos, básicamente en la dicotomía que existía entre patricios y plebeyos. Entonces es una categoría que históricamente está determinada por un discurso determinado, pero que no es correcto afirmar que inició desde la Revolución Francesa, ni más faltaba. Entonces, diferencia entre vieja derecha y nueva derecha. Dentro del uso histórico, la nueva derecha se diferencia de la vieja derecha en cuanto a la intangibilidad de sus objetivos, en lugar de meramente la disputa por lo material, medios de producción, como ocurría en la Guerra Fría. Entonces, pues para los que tienen un conocimiento mínimo de historia, entonces nosotros sabemos que desde la mitad del siglo XX, el mundo se disputó entre básicamente un sistema económico y el otro, entre el capitalismo y el comunismo, aunque eso admite ciertas matices, ¿no? Ahora, con la cuestión de la nueva derecha, desde la caída del muro de Berlín, todos sabemos el discurso que se ha venido dando desde la nueva derecha, pues se ha cambiado ese paradigma y ahora, para hacerlo de alguna manera, ya los objetivos son inmateriales, por alguna manera decirlo, ¿no? Eh, ¿Qué no es la nueva derecha? Y entonces, frente a este tema, yo he visto que por ahí buscando en las bibliotecas, mucho se ha hablado sobre ese término nueva derecha, pero a la vez es como lo del aborto. Se ha escrito mucho, pero se ha dicho muy poco. Se ha escrito mucho, pero se ha dicho muy poco frente a este tema. Y entonces, procedo a leer lo siguiente. Muchos autores han abordado el concepto de nueva derecha, pero usando el típico reduccionismo económico y confundiendo su carácter innovador con una expresión de radicalidad autoritaria o totalitaria. Es decir, se confunde la nueva derecha con neoliberalismo o con extrema derecha fascista, entre comillas, pero nada tiene que ver con neoliberalismo o extrema derecha, la nueva derecha. Y ahí cito dos obras que se han dedicado a hablar de eso. Entonces, ¿por qué no es neoliberalismo? Por la misma razón que ya había expuesto, porque se une en torno a una cuestión que va más allá de los problemas económicos de una sociedad, sin dejar de darle importancia al libre mercado. Entonces, si se entiende bien las conclusiones que da el señor Laje, se va a entender perfectamente lo que se está queriendo decir acá. Entonces, nosotros vamos más allá de la cuestión de la economía, pero no descuidamos ese aspecto, porque ese aspecto sigue siendo de vital importancia, más que todo frente a lo que tiene que ver con el socialismo del siglo XXI y con la cuestión del Grupo de Puebla, que básicamente son expresiones de materialismo histórico, por no ir más allá. ¿Por qué no es de extrema derecha fascista? Porque su acción política no se basa en la violencia. Básicamente para Norberto Bobbio, el término extremismo político es traducido como violencia, pero la nueva derecha no es extrema derecha en el sentido de que no es violenta, y porque la derecha y el fascismo guión nazismo son términos incompatibles entre sí. Es decir, no puede haber derecha fascista ni nazista, como contrario a lo que nos han venido diciendo. Tesis de la tercera posición de Bobbio. Entonces, abro comillas, la distinción entre derecha e izquierda no excluye en absoluto, tampoco en el lenguaje común,
La configuración de una línea continua sobre la cual entre izquierda inicial y la derecha final, o, lo que es lo mismo, entre la derecha inicial y la izquierda final, se colocan posiciones intermedias que ocupan el espacio central entre los dos extremos y al que se le denomina, como se sabe, con el nombre de centro. Si se quiere coquetear con el lenguaje de la lógica, se puede decir que mientras la visión diádica de la política, según la cual el espacio político se concibe dividido en dos únicas partes, de las que una excluye a la otra y nada entre ellas se interpone, puede ser definida como tercero excluido, la visión triádica que incluye entre derecha e izquierda un espacio intermedio, que no es ni de derecha ni de izquierda. Entonces, acá el profesor Bobbio hace una diferenciación diferente y ahora sí entienden más o menos los aquí presentes la diferencia que yo establecía entre no todos los que se oponen a la izquierda inmediatamente son de derecha, porque hay posiciones intermedias. Y en este punto es cuando se va a entender de mejor manera qué es el fascismo y qué es el nazismo teóricamente hablando, ¿no? El error de Bobbio frente a la nueva derecha. Entonces, en este error de concebir a la derecha como nazi o como fascista, ha incurrido inclusive el profesor Bobby, me parece extraño, precisamente por eso hice la cita anterior, porque si él era consciente de que no habían posiciones blanco y negro hablando, entonces él por qué incurre en esa contradicción, y es básicamente lo que me voy a referir ahorita. Abro comillas, recíprocamente ha habido, como es de sobra conocido por parte de algunos teóricos de la derecha neofascista, imaginémonos a Agustín Laje ahí, un intento de apropiarse del pensamiento de Antonio Gramsci, hasta tal punto que en ambientes donde se intentó dar nuevas formas y una nueva dignidad al pensamiento de derechas, ha encontrado cauce una corriente de ideas que fue llamada durante un tiempo granchismo de derechas. Todos sabemos que el señor Agustín Laje se ha basado en gran medida en Antonio Gramsci. Entonces, de acuerdo con el razonamiento de Bobbio, tenemos que decir que Agustín Laje propende por el fascismo. Básicamente no, porque según el propio argumento de Bobbio, no todos los que se oponen a la izquierda son de derecha. En tal sentido, no puede haber derecha neofascista porque por el mismo hecho de que se oponga a la izquierda. Es algo absurdo. Y mucho menos es de neoderecha fascista por tomar algunas ideas de Antonio Gramsci, que nos llevan a la conclusión de la inmaterialidad. Incompatibilidad de términos. De pronto, con esta obra y con esta explicación que va a hacer a continuación, se va a entender esa incompatibilidad entre el término derecha y fascismo. El término derecha neofascista es una antinomia conceptual y una contradicción, debido a que el fascismo-nazismo no puede ser de derecha según la investigación de Stanley G. Payne. Entonces, ¿qué es lo que nos dice Stanley G. Payne? Que el fascismo es una ideología propia de la modernidad. Entonces, todos los que están más o menos aquí sintonizados con la Revolución Francesa y la ideología que está detrás de la Revolución Francesa, eran tres pilares casi que pitagóricos en los que se basaba la Revolución Francesa, que era liberté, igualité y fraternité. Entonces, libertad, igualdad y fraternidad. ¿Qué vendría a ser el fascismo? La simbolización de la fraternidad. En cambio, la derecha, al ser una diada que tiene un origen premoderno, pues escaparía a cualquier tipo de fascismo. Eso no quiere decir que haya una derecha nacionalista, que la puede haber, pero no automáticamente por haber una derecha nacionalista se puede tildar y calificar que esa derecha nacionalista es fascista, sería un error teórico, y para eso, pues ya los que estén más interesados en profundizar en el tema, pues ahí les dejo citada la obra de Stanley G. Payne, que para mí, y yo creo que objetivamente hablando también es así, es la investigación más rigurosa que ha habido frente al tema del fascismo.
Tal afirmación, Leo, corresponde en mayor medida a la propaganda soviética que a la realidad histórica y política. Y acá pues vemos aquí un panfleto del Partido Comunista Español que básicamente es eso, la victoria sobre el fascismo, ¿no? Entonces, cualquiera que se oponga al comunismo es fascismo desde ese punto de vista. Claramente es un punto de vista incorrecto. ¿Qué es Nueva Derecha? Entonces, Nueva Derecha es la articulación de tres grandes grupos políticos, libertarios, conservadores y patriotas, que giran en torno a un propósito común. ¿Cuál es ese propósito común? Eso es lo que vamos a terminar ahorita, pero primero quisiera leer esta parte del libro de la batalla cultural de Agustín Laje, que nos lleva directamente al tema del globalismo. Abro comillas. Es curioso que mientras que las diversas izquierdas no suelen tener ningún tipo inconveniente para considerarse izquierdas, con las derechas ocurre exactamente lo contrario. Demandan cada una a su modo una situación privilegiada que las ubicaría por fuera de la diada. Así, los libertarios puros dirán que no son ni de derechas ni de izquierdas y señalarán a los conservadores como la derecha. La mayoría de los conservadores a su vez dirán que en verdad son los libertarios, la derecha, pues el conservadurismo no tiene nada que ver con ideología alguna. Los tradicionalistas, por su parte, sostendrán que de ninguna manera ellos son de derechas, puesto que la diada izquierda-derecha es moderna y ellos, como antimodernos, deben rechazarla. Y los patriotas finalmente dirán que derechas e izquierdas son casi la misma cosa en tanto que ambas pueden servir al globalismo, cierro comillas. Entonces, entendiendo esta complejidad del tema, y yo entiendo la preocupación de Agustín Laje cuando habla digamos, de las diferentes posturas que existen dentro de estos tres grupos fundamentales. Yo podría decir, hay un elemento articulador, y lo existe objetivamente hablando, y esa es la batalla cultural, y pues ahí está básicamente una fotografía en donde se aparece la conferencia que hicieron Agustín Laje, Javier Milei y Nicolás Márquez en Argentina, que pueden ver en YouTube. Libertarismo y patriotismo. Quisiera otra vez citar una parte del libro de la batalla cultural del Laje en el siguiente aspecto. Abro comillas, no puede constituir todo este horror ejercido por una suerte de leviatán supranacional una base para la articulación del patriotismo antiglobalista con el libertarismo antiestatista. Sí, en la medida en que el patriotismo no se confunda con estatismo y en que el libertarismo sea capaz de ver que un Estado global, en tanto que ni siquiera la opción del exilio va quedando abierta, es ciertamente más peligroso que el Estado-nación. Cierro comillas. Ahora bien, lo que nos convoca en la presente sesión. ¿Qué es el globalismo? Entonces, por eso Oye, quería... David, creo que se quedó congelada la pantalla. Yo veo definición positiva y desde ahí ya no ay, ¿en avanzó. serio? Sí. Ay, Ya. entonces ven y la Mira, presento así en este orden. Vamos en qué es globalismo, ¿cierto? Ahora sí la pueden ver. mira, no, dale en compartir, pero en compartir el modo presentación, para que se vea completo. Cuando le hacen Bien, permíteme compartir, otra vez. a ver, vamos, veamos, dijo un ciego. Toda la pantalla. Te vas a No donde dice encuentro la ventana, herramienta. te vas a donde dice ventana, y en ventana ahí te debe aparecer una opción. O sea, bueno, tú debes tenerlo todo en vista presentación. O sea, le das en F5 y presentas, pero cuando haces eso te van a aparecer dos opciones para PowerPoint. Una es la opción de la presentación como tal y otra es el PowerPoint normal, ¿no? Mira, por ejemplo, lo voy a ejemplificar así, mira. Por ejemplo, tú puedes compartir dos cosas. Esta es una, mira, esta es una Es que opción, acá sí me aparece la parte de pantalla, pero me aparece otra y cosa. esta es otra, mira. ¿Te fijas cómo cambia? Es que Esta es inicialmente sí una. aparecía
la opción, pero ya no aparece la opción. Bueno, pues yo podría presentarla así sin ningún problema y después Pero, más o bien sea, ponemos el link. ¿sí tienes abierta la presentación en vista completa? No, yo la dejé compartir pues porque tú me has dicho que no se estaba dando dinámica la presentación en Ah, no, PowerPoint. pero, o sea, o sea, ya está F5, ya tienes dos pestañas del Es que lo que PowerPoint pasa es que abiertas. está diferentemente configurado en mi computador. Esa es la cuestión. Pues si quieres, concluimos la presentación así como vamos y ahorita más bien enviamos el link para que los interesados puedan ver pues básicamente lo mismo que he venido diciendo verbalmente. Entonces no varía mucho. ¿Qué te Ok, parece? a ver, igual yo lo voy a estar Vale, vale. compartiendo. Si quieres tú dale y lo que yo te O entienda yo comparto. si quieres compártelo desde tu... Ah, creo que ya acá me apareció. Ok, aquí vas, ¿verdad? Vale. ¿Sí puedes ver la diapositiva? Es que no apareció la opción. ¿Y ya se actualizó o cómo? ¿Sí puedes ver la diapositiva? A ver, veo esto. Vale, creo que sí se puede ver. Creo que sí se puede ver. Sí, a ver, dale, cámbialo al 16 a ver si se ve. Pero va a tocar como que compartirlo así como lo he venido compartiendo porque, Pero o sí, sea, o en sea, pero pantalla digo, completa. cámbialo al 16 a ver si se cambia aquí también. Es que vuelvo y te digo, está diferentemente configurado. Entonces uno le da F5 y no, o sea, lo manda uno a otro comando. Ándale, bueno, Entonces, ahí ya está cambiando. Ahí está bien. Vamos a dejarlo así. vale, entonces iba en la cuestión de qué es el globalismo. Por Ujú. eso yo quería escuchar la parte que tú ibas a decir de la obra de Laje. Aunque las definiciones no creo que frente a la mía personal difieran mucho. En cuanto a que frente al telos, frente a la finalidad, frente a lo que ellos llamaban el telos los griegos, es básicamente lo mismo. Entonces, ¿qué es el globalismo como yo lo concibo? Entonces, es la concentración progresiva de poder en una élite global en detrimento de la soberanía de una nación. Es básicamente eso. El globalismo no puede ser compatible con el patriotismo o con lo que pueden ustedes todavía hablar de nacionalismo o con incluso el soberanismo, porque básicamente esas tres posturas políticamente son lo mismo. Entonces, esas tres posturas entendidas como sinónimos políticos no son compatibles con el globalismo, porque el globalismo necesita extraer el poder de las naciones en su propio beneficio y en detrimento de la soberanía de cada nación. Así es. Ahora, el libertarismo frente al globalismo, que esta es la postura ya más específica de nosotros los libertarios. Y acá quiero citar, ya te la había dicho, no sé si la habías conocido ya, la obra del señor Hans Hermann Hoppe, Monarquía, Democracia y Orden Natural, y me parece muy interesante los argumentos que él hace, porque él apela al homo homini lupus est, el hombre es lobo para el hombre. Más o menos los entendidos en filosofía política lo van a entender inmediatamente. Nos lleva a la filosofía contractualista, que nos dice que en un estado primitivo, en un estado anterior a la constitución del, entre comillas, estado, había una guerra de todos contra todos en donde pues simplemente prevalecía el que era más fuerte. Eso es lo que nos dice el señor Hobbes. Ahora, ¿qué es lo que dice Hoppe frente a este aspecto? Pues lo califica como un mito hobbesiano y él dice lo siguiente, él dice que el mito hobbesiano es el fundamento de un gobierno mundial. Las naciones le entregarían su poder al que pueda someterlos. Y es básicamente lo mismo. ¿Cómo se creó la ONU? ¿Cómo se creó la ONU? Después de la Segunda Guerra Mundial y cuáles son los cimientos que han definido a la ONU. La voluntad de tres potencias, en este caso de Estados Unidos, de Reino Unido y de la Unión Soviética. Y es tanta la voluntad que ellos han tenido en la constitución de la ONU que ellos tienen el poder de veto, que ellos tienen el poder de veto. O sea, toda la Asamblea General de la ONU puede determinar cierta decisión y las grandes potencias que hacen parte del Consejo de Seguridad de la ONU pueden vetarla y hacerla patraciar, como decimos en Colombia jocosamente. ¿Eso es democrático? No, eso corresponde básicamente con la filosofía hobbesiana.
no tiene nada que ver con la cuestión libertaria, teóricamente hablando, ¿no? Antiglobalismo rothbardiano. Esta es una reflexión bien interesante, porque el señor Rothbard también lo había dicho en su momento cuando analizaba la historia de los Estados Unidos. Y es que nosotros hemos creído durante, más que todo por la propaganda política que proviene de los Estados Unidos, que es la tierra de la libertad y que siempre lo ha sido. Pero digamos, desde el punto de vista de la objetividad de los hechos no es tanto. Y Murray Rothbard lo analiza en un libro que se llama Colectivismo Bélico, concretamente en la página 21, que quiere decir que los Estados Unidos, al momento de entrar a la Primera Guerra Mundial, tuvo que hacer uso de lo que él llama la planificación de la economía o capitalismo de Estado para básicamente poderse sostener, porque todos sabemos que el sector privado no es capaz de sostener una guerra mundial o una guerra contra otra potencia mundial. Entonces, invitadísimos a profundizar en este gran libro. Ahora, globalismo y entre comillas Estado-nación. No debemos afirmar que la antítesis del globalismo es el Estado-nación, bajo el entendido que la comunidad internacional está fundada según los mismos presupuestos del Estado-nación. Para ello, quisiera invitarlos a que lean el último capítulo del Contrato Social de Rousseau, que es algo parecido, pues muchos dicen que el pensamiento de Rousseau es algo distinto al de Hobbes, pero pues siguen siendo contractualistas en ese aspecto, parten en muchos de sus presupuestos de cosas que no se dan en la realidad o de ficciones. En este aspecto, el señor Rousseau dice que nosotros todos nos dimos la mano y entregamos una parte de nuestra libertad personal en aras de algo que él llama Estado, y que a nivel internacional ocurre lo mismo. Entonces, cada nación da una parte de su soberanía a un ente supranacional que se encarga de gestionar las decisiones y las acciones que no pueden hacer los estados-nación, entre comillas, por sí mismos. Y es lo que básicamente entendemos ahorita como el multilateralismo. Eh, el globalismo se nutre de estatismo, por lo mismo que venía diciendo ahorita. Por eso los patriotas no pueden ser estatistas, y esto nos lleva a la reflexión que hizo también Agustín Laje. La nueva derecha está integrada por patriotas no estatistas, básicamente. Ahora, si el nacionalismo por el que propendemos no es estatista, de ningún modo puede catalogarse como fascismo guión nazismo, porque estas tipologías se caracterizan por ser una forma de nacionalismo estatista. Hitler reivindicaba al nazismo como genuino socialismo. Para los que estén interesados, eso lo dicen en el Mein Kampf. Él mismo lo dice. Ellos dicen, recuerdo tanto, que ellos son los genuinos socialistas porque el socialismo de Marx está impregnado de modernidad, y entonces que ellos son los auténticos socialistas porque ellos reivindican las tradiciones y la raza, por ejemplo. Entonces que ellos son los verdaderos socialistas, no los marxistas, sino ellos. Entonces imagínense, la tesis de las dos extremidades del globalismo. Entonces, esa era la parte que pronto había abordado inicialmente Abraham, y es que puede haber globalismo de derecha y globalismo de izquierda. Entonces, consiste en que el globalismo se puede representar tanto en la derecha como en la izquierda a partir de la aplicación del concepto político-económico de crecimiento supranacional. Eso no lo ha dicho Abraham, pero es algo que yo voy entendiendo de acuerdo a una serie de lecturas, tanto de la parte de nosotros, de la derecha, como también de la izquierda, porque pues obviamente yo también leo la literatura política de la izquierda, pues para, pues obviamente estudiar las posturas propias. Entonces, ¿qué quiero decir con la cuestión de crecimiento supranacional? Entonces, la parte que había dicho Abraham, yo la había escuchado hace un cierto tiempo. No sé si conozcan al señor Mario Russo. Él hizo parte de la campaña Javier Milei, y en un video llamado Globalismo ante el liberalismo y el marxismo dice básicamente lo mismo. Dice básicamente lo mismo que tú has dicho inicialmente. Y era que políticamente hablando, dentro de la praxis política, el término derecha e izquierda había quedado en desuso, que porque ahora el conflicto político se define entre
nacionalistas y globalistas. Entonces, ahí él básicamente incurre en una falacia de falsa dicotomía. ¿Por qué incurre en una falacia de falsa dicotomía? Porque puede haber nacionalismo globalista. Puede haber nacionalismo globalista. Los nazis eran globalistas. Y entonces no lo digo ni siquiera yo. Básicamente existe un estudio sobre el totalitarismo que lo hizo la señora Hannah Arendt, que es muy conocida en el siglo XX, y ella dice básicamente lo siguiente. Es una cita un poquito larga, pero es reveladora desde muchos puntos de vista, porque ella no solo habla de nacionalismo en el sentido del provincialismo. Permítame, espere, ya iba por acá, me excusan un momentico, es que es un poquito larga la cita. Vale, entonces, abro comillas. Ya se ha señalado que los nazis no eran simples nacionalistas. Su propaganda nacionalista estaba orientada hacia sus compañeros de viaje y no a los miembros convencidos. A estos, al contrario, jamás se les permitió perder de vista una forma consecuentemente supranacional de abordar la política. El nacionalismo nazi tenía más de un aspecto en común con la reciente propaganda nacionalista en la Unión Soviética, que es empleada también exclusivamente para alimentar los prejuicios de las masas. Los nazis sentían un genuino y nunca abandonado desprecio por la estrechez del nacionalismo y por el provincianismo del Estado-nación, y repetían una y otra vez que su movimiento internacional, por su alcance como el movimiento bolchevique, era más importante para ellos que cualquier Estado, que necesariamente estaría ligado a un territorio específico. Y no solo los nazis, sino 50 años de antisemitismo se alzan como prueba contra la identificación del antisemitismo con el nacionalismo. Los primeros partidos antisemitas de las últimas décadas del siglo XIX fueron también los primeros que se ligaron internacionalmente. Desde su comienzo, convocaron congresos internacionales y se mostraron preocupados por la coordinación de sus actividades internacionales o al menos intereuropeas. Entonces, esta última parte es la importante, porque Hannah Arendt nos dice que puede haber nacionalismo internacionalista, pero ese nacionalismo internacionalista, ella en otras páginas lo relaciona con la postura de Robert Owen, que fue el padre del Partido Laborista Británico. Entonces, claramente es un antisemitismo de izquierdas lo que distinguía este internacionalismo, que nada tiene que ver con la derecha. Globalismo y decrecimiento. Entonces, en estos días estaba leyendo una obra que ha caracterizado mucho el pensamiento político del que es ahorita ocupa de la Casa de Nariño de Bogotá, el señor Gustavo Petro, y es el pensamiento o la teoría del decrecimiento de Serge Latouche, el cual dice o identifica el desarrollo sostenible con la ideología del crecimiento a nivel global. Es decir, él en primera medida se opone al desarrollo sostenible porque el desarrollo sostenible es básicamente ecocapitalismo, según su punto de vista. Y ahí nos lleva a la Agenda 2030. Sin embargo, él inicialmente ataca el globalismo, por ejemplo, criticando la agenda clasista y elitista del Club de Bilderberg, pero en otras páginas se contradice diciendo que está de acuerdo con un gobierno mundial. Entonces, él también a su vez señala que puede haber una derecha que sea anticapitalismo y capitalista y que apoye la idea de una sociedad del decrecimiento debido al rechazo a la cultura moderna. Entonces, entonces es lo que uno dice, pero ¿cómo puede haber derecha o sea, que apoye el decrecimiento? El decrecimiento básicamente es neosocialismo, porque es la misma tesis que yo encontré hace unos años que defendía Lenin en la obra El imperialismo, fase superior del capitalismo. Y era que él planteó una tesis que consistía en que las potencias eran producto de la acumulación masiva de capital
y que esa acumulación masiva de capital iba a generar una confluencia con los intereses políticos. Los burgueses iban a necesitar imponer políticos que los beneficiara, o sea, que promulgaran leyes que los favoreciera. En este caso, el monopolio de exportaciones de materias primas, y entonces esta es la tesis que comparte Latouche. Latouche dice, entonces, el decrecimiento en los países subdesarrollados debe ser una prioridad en el sentido de que los países subdesarrollados deben dejar su dependencia a los países desarrollados. Y entonces uno dice, pero este man está atacando el globalismo, pero a la vez dice que le gustaría la idea de un gobierno global. Entonces ahí es cuando uno dice, Gustavo Petro, ¿en quién está poniendo sus esperanzas? Entonces ahí esa es la reflexión que me lleva a una conclusión, o dos conclusiones realmente, que es relacionadas con la imposibilidad axiológica, recordemos el pensamiento del doctor Bobbio, de una articulación de nueva derecha con sectores globalistas. La defensa del derecho a la vida impide una alianza con los intereses que buscan la reducción de la población mundial. Recordemos que uno de los objetivos de la Agenda 2030 se llama igualdad de género, que términos más, términos menos es el aborto, entendido como derechos reproductivos de la mujer, eufemísticamente hablando. Si bien Serge Latouche calificó tal iniciativa elitista, al mismo tiempo señaló que esta haría parte del decrecimiento demográfico. Ese es un término que él usa en su libro, sin soslayar que está de acuerdo con un gobierno mundial. El carácter no estatista de la nueva derecha es incompatible con el imperialismo. Hay que señalar que Lenin distinguía la fase inicial y superior del capitalismo. La fase superior del capitalismo, que ya ninguna relación tenía con el libre mercado, necesitaba de una ley estatal para adueñarse de las materias primas de los países en desarrollo y poder llevar a cabo sus empresas bélicas. Entonces, básicamente es lo que yo les había dicho ahorita. El sector privado no puede por sus propios recursos llevar a cabo una guerra mundial. Necesita de lo que nosotros llamamos desde el libertarismo el monopolio de la fuerza legítima del Estado, que es una ficción en tal sentido. No puede existir el Estado porque no es legítima ningún tipo de violencia llevarse a cabo. Solo a través del sector público se puede llevar a cabo una guerra mundial, no a través del sector privado. Este capitalismo monopolístico, que realmente es socialismo, según Hayek, es contrario a los valores de una nueva derecha, tales como la vida, la libertad y la propiedad. Es básicamente eso. Entonces, cuando yo hablo del crecimiento supranacional, estoy hablando de lo que ellos identifican como el enemigo, que lo identifican supranacionalmente tanto la derecha como la izquierda. Si hablamos de Lenin, la derecha; si hablamos de la izquierda, por ejemplo, lo establece inicialmente Agustín Laje, que me parece más acertado ese punto de vista, pero también lo hablamos desde la izquierda. Para la izquierda, para los que son de izquierda, también existe globalismo de derecha y globalismo de izquierda, pero tal cosmovisión es imposible desde el punto de vista teórico, por las razones que expuse durante mi presentación. Sería eso, muchísimas gracias. Excelente, muy bien, muy bien. Bueno, creo que estuvo bastante interesante por ahí los conceptos. Fíjate que, bueno, hay mucho que pudiéramos hablar. Ya llevamos 59 minutos, ya casi la hora. Yo nada más me Vale, gustaría se pasó el apuntar tiempo ando, vale. de volada, sí. Fíjate, yo nada más quisiera apuntar dos cosas. Ahorita hablaba sobre los fanáticos de Gildemaro o de Chaplin Malo, ¿no? No digo el nombre porque luego YouTube nos censura. Pero es bien interesante, y bueno, y justamente eso también lo abordo en mi libro. Hay un libro que se llama Gildemaro me dijo, así, Gildemaro me dijo, y es una entrevista que le hicieron a este pintor austriaco, y él habla de sí mismo y dice: yo soy el realizador del marxismo. Él dice como tal: yo tomé el marxismo, y solamente pues ahí le hice algunos retoques, y eso es lo que yo utilicé para basar mi ideología. Ahora, por ejemplo,
nosotros ahorita hablamos de Agustín Laje, de César Vidal, de Daniel Stulin y otros, pero por ejemplo, dos autores que creo yo que es bueno mencionarlos para que la gente los busque, para que profundice un poquito esto. Uno de ellos es Anthony Sutton y otro de ellos es Carol Quigley. Anthony Sutton y Carol Quigley desenmascararon mucho de la trama que hubo, tanto como dentro de la Primera y la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué los menciono? Porque desde aquel entonces ellos ya sabían que la élite occidental había armado y había preparado el camino para que Gildemaro se posicionara en el poder. Por ejemplo, fue gracias a la inteligencia británica que Gildemaro pudo invadir Checoslovaquia. Checoslovaquia tiene un ejército igual, si no es que mejor que el de Alemania. ¿Por qué? Porque la inteligencia británica lo ayudó. Los padres de la eugenesia no son los alemanes, son los ingleses. Exactamente, es Galton, Darwin, en este libro de Edwin Black, ¿no? The War Against the Weak, o la guerra contra el débil, ahí documenta cómo toda la sociedad americana de la eugenesia, la sociedad británica de la eugenesia, estaban encantados con el trabajo que estaban haciendo en Alemania. Por eso muchas veces no quieren que investiguemos lo que pasó en Alemania de los nacionales socialistas. ¿Por qué? Porque no es porque haya una conspiración oculta, no, es porque se van a dar cuenta que los Rockefeller, los Bush, el papá de Klaus Schwab, y ahora sí que los antecesores de esta élite, los Rockefeller, ellos financiaron y estaban encantados con el régimen de Gildemaro. O sea, ellos le dieron todas las facilidades, le dieron todo el poder, y por eso no quieren que investiguemos. Toda esta agenda del ecologismo, de la madre naturaleza, del veganismo, los primeros en implementarla fueron ellos, fueron los nacionalsocialistas. O sea, Gildemaro no hubiera llegado al poder de no ser por auténticos ejércitos de homosexuales de las camisas pardas. Había una gran cantidad de homosexuales en las camisas pardas que apoyaron y que estuvieron ahí para que Gildemaro llegara al poder. Y ya ni hablemos, ¿no? De todo el tema del ocultismo en el que andaba metido. Entonces, mucha gente cree lamentablemente que la solución o el contrapeso, ¿no? A la agenda globalista es la agenda de los nacionalsocialistas, y no es cierto. O sea, simplemente vete a Ucrania. Ucrania, que está siendo financiada, ¿no? Por esta élite globalista en este tema ahí con Rusia, ¿qué ideología está predominando en Ucrania? Es la de los nacionalsocialistas, ¿no? Entonces, gran parte de los que quedaron vivos, ¿no? Del régimen de Gildemaro pasaron a la OTAN, pasaron a la OSS, pasaron a organismos supranacionales, ¿no? Entonces, no es cierto que realmente Occidente se peleó con ellos porque ellos presentaban un proyecto completamente diferente, ¿no? Sino que fue un perro que se volvió loco y hubo que dormirlo. Pero simplemente Werner von Braun, ¿no? Con el tema de los cohetes en Estados Unidos, la operación Paperclip, ¿no? Entonces, esto que comentas es bien interesante, porque justamente algo que tenemos que rescatar es de que la nueva derecha no debe radicalizarse. O sea, no debemos apelar a la violencia, no debemos apelar a tomar algún arma y mediante esto tomar el poder. Es justo lo que ellos quieren. Los globalistas quieren que nosotros nos radicalicemos, que perdamos de vista el juicio, que empecemos a ser irracionales para justificar una represión. Es lo que ellos quieren. Entonces, no hay que darles ese gusto, ¿no? Y otro punto bien interesante que comentas es la simbiosis que a veces puede haber entre el Estado y la empresa, ¿no? Como bien decías, oye, si tuviéramos ciertos mercados más libres, más abiertos, ciertas cosas no se darían, pero por ejemplo Rockefeller, a través de su financiamiento, coaccionó gran parte al Estado. Impulsó, por ejemplo, que se hicieran leyes para que los más trenes... más que todo es sobornar políticos, el ejercicio del lobby. Todos sabemos que el lobby es perfectamente legal en los Estados Unidos, ¿cierto? Sí. Entonces, a través de esos mecanismos, los grandes capitalistas lo que han hecho es cooptar, capturar la voluntad política general que llamaba equívocamente Rousseau, pero no para generar mayor libre mercado. O sea, usted estando en la punta de la pirámide, equivocadamente hablando, ¿no? Pero para poner un ejemplo, usted estando en la punta de la pirámide, no quiere que los demás suban a la punta de la pirámide, sino que los demás permanezcan en la base de la pirámide. ¿No es así? Sí, y de hecho Rockefeller decía, ¿no? Que el libre mercado era pecado, así lo decía él, ¿eh?
Entonces, Y él se enriqueció con el libre mercado. y él se enriqueció con el libre mercado. No, y por ejemplo, un clásico ejemplo que estamos viendo ahorita, el famoso complejo militar industrial. Ya se está volviendo el complejo el complejo militar industrial, tecnológico, farmacéutico, que es lo que está pasando en Estados Unidos, ¿no? Que justamente estos lobbies le venden a sobreprecio al Estado gran parte de las armas y para ellos seguir chupando, ¿no? De este presupuesto, ¿qué es lo que hacen? Presionan a los políticos para que, o ya ni los presionan, o sea, compran políticos para que anden desatando guerra por todos lados y ellos seguir generando ganancia. Por eso cuando mucha gente me dice, oye, es que Estados Unidos perdió en Afganistán, es que el objetivo del complejo militar no era ganar, el objetivo era vender armas y se vendieron y obtuvieron su ganancia. El objetivo en Ucrania no es ganar, es seguir generando dinero y enriquecer. Rockefeller lo decía, David Rockefeller, yo soy parte de una agenda que está en contra de los mejores intereses de Estados Unidos. Porque la agenda globalista no pretende ni beneficiar ni a Estados Unidos, ni a los británicos, ni a los alemanes, ni a nadie. O sea, es beneficiar a una casta, a una élite que no es leal a ningún país. Solamente se son leales a sí mismos. Entonces, esto es bien, bien importante de entender porque si todo lo vemos como que, este es bueno y este es malo, en un sentido maniqueo, nunca vamos a poder entender la realidad. Es bueno que podamos entender cómo el pensamiento se diversifica, ¿no? Y es bien interesante ahorita lo que acabas de platicar, ¿no? Oye, el tema de derecha, cómo se puede profundizar más en un sentido negativo, positivo y demás, para poder profundizar y no quedarnos en meramente esta idea de que, la derecha es religiosa y la izquierda no, eso no tiene nada que ver, ¿sí? Entonces, es bien importante analizar ese tipo de información para que yo mismo cuando me pregunten, oye, ¿por qué tú te consideras de derecha? Yo en lo personal, yo respondo así y no les digo que tiene que ser así, cada uno debe desarrollar su respuesta, pero yo respondo así, porque la derecha históricamente se ha volcado o tiene como característica defender al individuo. La derecha ve por el individuo, la derecha por la izquierda, supuestamente ve por el colectivo, pero en ese colectivismo termina dándole el poder a una élite, a una casta, o como le decimos en México, a una mafia del poder. En cambio, la derecha ve más porque tu individuo no existan elementos que estén oprimiendo, ni que tú puedas oprimir a otro, ¿sí? Si tú quieres vivir una vida virtuosa, adelante, pero si tú también quieres vivir una vida viciosa, eres libre de hacerlo. Yo no tengo por qué obligarte ni a ser virtuoso ni a ser vicioso. Entonces, yo en lo personal, en este sentido de derecha, aquí preguntaba a la gente, ¿no? Oye, ¿cómo diferencio o cómo le hacemos para explicarle a la gente? A ver, yo estoy de acuerdo que ahorita explicarle a alguien que en su vida ha leído o ha escuchado sobre términos de politología, el término globalismo y soberanismo puede ser complicado. Yo sé que para mucha gente le es más fácil entender el mundo en izquierda y derecha. Ok, puedes empezar con eso, pero no puedes quedarte así. Por ejemplo, en México tuvimos dos candidatas, ¿no? Xochitl y Sheinbaum. Ambas alineadas a los intereses del Foro Económico Mundial. Ambas alineadas a los intereses de los Rockefeller, ¿sí? Supuestamente una era de izquierda y la otra, pues, centro izquierda, por ahí, ¿no? Pero realmente eran lo mismo. Hay que entender ese tipo de temas y hay que profundizar en esto para poder llevar esto ahora sí que a una mayor altura. Por ejemplo, lo que comentaba Daniel Sturi, ¿por qué a China y a Rusia quieren que gane Trump? ¿Sí? Bueno, quieren que gane Trump porque Trump, Putin y Xi Jinping comparten el mismo enemigo, que es esta élite bancario-financista. Rusia y China no tienen un proyecto igual. No, es que los dos son comunistas. Rusia no es comunista. China, China le acaba de decir a Cuba que deje el modelo comunista. ¿Qué onda con eso, no? Entonces, Pero es que la cuestión de China es que es un capitalismo, pero es un capitalismo totalitario. Es un no, y capitalismo que lo que busca fíjate es un caso bien esclavizar al interesante. individuo. Fíjate, un caso con China. Por ejemplo, en China, si el gobierno chino va a hacer una autopista y tu casa está en esa autopista y tú no le quieres vender, el gobierno sí respeta que no le quieras vender. Eso pasa en China. Pero aquí en México, si el gobierno va a hacer una carretera o va a hacer una línea de metro, de tren, y tú no le vendes tu casa, te desviven, ¿sí? Aquí supuestamente tenemos una democracia y allá tienen una dictadura. No, pero Pero por resulta ejemplo en China se les prohibía a las personas salir de su casa en el año 2020. fíjate, Claramente exactamente, eso es totalitario.
Sí, sí, definitivamente es totalitario, ¿no? Y por ejemplo, en China, también, un aspecto interesante, en China no se les obligó a inocularse como sí hicieron en muchos países de Occidente. Entonces, muchas veces cuando vemos Claramente, pese a que los chinos implementaron totalitariamente lo que nosotros llamamos como cuarentena, pues Ujú. obviamente no iban a ser afines a los objetivos norteamericanos de Pfizer y otras grandes farmacéuticas, porque ellos están en una guerra hace muchos años comercialmente hablando con ellos, entonces obviamente no iban a obligar a su población a que se vacunaran, entre comillas, porque básicamente eso sería ser afín a esos objetivos farmacéuticos. Entonces, los chinos serán todo, pero no son bobos. Entonces, ellos saben que esa cuestión de la obligatoriedad de ese tratamiento experimental iba a beneficiar a las farmacéuticas y pues obviamente no le iban a hacer el juego, como decimos aquí en Colombia. Sí, así es. Pero vaya, esto es importante mencionarlo para que la gente entienda que no se trata de uno es bueno, bueno, bueno y otro es malo, malo, malo. O sea, hay muchos matices cuando uno aborda esto y sobre todo en geopolítica. En geopolítica priman los intereses. O sea, China y Rusia no tienen un proyecto similar. China tiene su proyecto, Rusia está viendo cómo le hace para su proyecto, para ver cómo le hace, pero realmente, por ejemplo, con las sanciones, uno de los más grandes ganadores ha sido China, porque China dice, no le están comprando a Rusia, ¿quién se perjudica de que no le compren a Rusia? Europa. ¿Y qué es lo que hago yo? Le compro a Rusia, pero más barato. Entonces yo gano más porque le compro petróleo, le compro recursos, le compro minerales, etcétera. Rusia tiene muchísimas tierras raras, ¿no? Como paladio, platino y otras cosas que son importantísimas para el sector de microchips y demás. Pero ganó China en ese sentido. Y de hecho, había un proyecto, creo que en Mongolia, para hacer, creo, no recuerdo si era una refinería o cierta fábrica, que justamente Rusia lo canceló. Y lo canceló porque dijo, ya no tenemos dinero. Y China le dijo, no pasa nada, no importa que no tengas dinero, me pagas en especie. Y Rusia dijo, no, ya sé por dónde vas. Si Rusia se deja, China también se lo come. O sea, no son los grandes hermanitos que nos venden a veces en los medios occidentales, ¿no? Y esto es importante entenderlo, reitero, para que no veas el mundo en blanco y negro. O sea, Rusia, China y Estados Unidos, cada uno tiene sus intereses y dentro de cada país hay lobbies y cada lobby tiene sus intereses para que la gente entienda mejor esto, ¿no? Pero bueno, David, ¿alguna conclusión que quieras dar a la gente? Pues ya nos emocionamos, ¿no? Vale, vale, sí, una fructífera conversación, ese es el apelativo que yo tendría para decir y frente a eso yo tengo que decir dos conclusiones básicas. En primera medida es, bueno, tú hablabas el tema de los Estados Unidos y eso me conduce a una reflexión profunda, pero que voy a decirlo en pocas palabras acá por el tema del tiempo. Y es la Reserva Federal. Ese es un punto importante. ¿Quiénes controlan la Reserva Federal? Nosotros conocemos por el pacto de Bretton Woods que el dólar se elevó a la categoría de moneda mundial. Entonces, el dólar es la moneda que expiden los señores de la Reserva Federal. ¿Quiénes controlan la Reserva Federal de los Estados Unidos? Nadie. Nadie. El gobierno federal no tiene ningún tipo de competencia en ese asunto. Y entonces, un poco de personas que a veces no sabemos cuál es su procedencia, nos está diciendo cómo es el comercio internacional. Imagínate eso. Entonces, no necesariamente la cuestión de los Estados Unidos nos conduce a decir, uy, ellos son nacionalistas y patriotas. Lo que yo te decía ahorita del tema del nacionalismo y del globalismo. Los nazis eran nacionalistas, pero también eran globalistas. Y lo dice Hannah Arendt, no lo dice esta persona en primera persona, ¿no? Eso por una parte. Por la segunda, frente al tema que tú decías que en la política priman los intereses, me hace recordar mucho a este célebre teórico de la ciencia política y del derecho y de la historia política, Carl Schmitt. Tú seguramente lo habrás escuchado, alemán.
que él Sí. decía que la política no era un tema de argumentación, no era un tema ideológico, sino un tema de los intereses. Y yo digo, la ideología es un interés. ¿Qué fue el aparato de propaganda de la Unión Soviética? El interés erigido en un aparato de comunicación que buscaba era imponerle una mentalidad tanto a propios, tanto a la población soviética como a los enemigos que estaban en Occidente. Y ahí nos lleva al tema de Gramsci, ¿no? ¿Cómo es la eficacia de esa propaganda soviética y del otro lado también? Del otro lado también. ¿Cuál es la eficacia que tiene la propaganda nazi en los soviéticos o en los rusos? Entonces, concebir ese punto de vista schmittiano, yo considero que es una falacia de falsa dicotomía, porque vuelvo y te digo, la ideología política es un interés, y es un interés que nosotros debemos conocer muy bien, por eso debemos adentrarnos muy bien en el tema de la teoría política. Esa es mi segunda conclusión. Muchas gracias por el tiempo, Abraham. Ha sido una fructífera conversación, como lo he hecho desde un inicio. Muy bien. Bueno, gente, por ahí también los invitamos a que sigan también a David en su canal, intelectual de derecha. Por ahí dejen su like, suscríbanse a su canal. Y pues bueno, creo que por ahí, no sé si también salió para allá, pero si no, pues ahí descargamos este video para que lo puedas poner también en tu canal. Gente, muchas gracias a todos los que se conectaron y a los que lo van a ver en un futuro. Y pues bueno, yo me despido como siempre diciéndoles que el socialismo no funciona y a los hechos no les importan tus sentimientos. Hasta la próxima. Gracias.